una hora, 2 horas con muchos pacientes diariamente para poder llevarlos a sus logros, para poder reintegrarlos a sus actividades de la vida diaria, para poder reintegrarlos a la sociedad, a cumplir unas funciones y papeles importantes en muchas áreas. Entonces estamos nosotros siempre listos, y en todas las áreas también estamos seguros que están desenvolviéndose nuestros colegas. Así que les damos la bienvenida a todos los estudiantes. Compartan esta página para que puedan sus compañeros y también los que están estudiando fisioterapia puedan entender cómo es que nosotros desde el Team Therapy vemos la fisioterapia, y que puedan también tener un granito de arena para poder contribuir con sus conocimientos. Bien, ¿desde dónde se comunican? Estábamos. Aide, buenas noches, ¿cómo estás? Paula León, abrazos a Guatemala, nuestros abrazos de Guatemala, Honduras, tenemos también México, Estados Unidos, también tenemos colegas que se conectan. Rose Valer, buenas noches, un abrazo hasta Cusco. Andrea Ochoa, saludos desde Guadalajara. Mark Sark, buenas noches, saludos desde México, un abrazo. Tenemos muy bien, listos para el tema, nos dicen. Sí, estamos nosotros ya listos para compartir conocimientos. Ángela Canencio, buenas noches desde Colombia, un abrazo a todos los amigos de Colombia, al Team Therapy de Colombia, tenemos Team Therapy también de Bolivia, tenemos en Ecuador, ¿de acuerdo? Argentina también, buenas noches desde Argentina, saludos a todos. Muy bien, un abrazo. Compartan la transmisión. El día de hoy tenemos un tema importante. Vamos a iniciar entonces. Estamos nosotros siempre agradecidos por que ustedes nos hayan acogido realmente y tomen su tiempo para poder compartir un poco de lo que amamos. Amamos la fisioterapia y los pacientes también. Sabemos que hay muchos pacientes conectados o están también involucrados con la página. Hay muchos pacientes que nos escriben que ven las jornadas anteriores porque no pueden estar a veces presentes en estas en vivo. Les damos las gracias a todos. Les mando un saludo, un abrazo fuerte. Estamos seguros de que esta comunidad sigue creciendo gracias a ustedes, porque ustedes son los que nos inspiran a seguir enseñando, a seguir dando un granito de arena a la fisioterapia. El Team Therapy, Carlos Rojas, está siempre dispuesto a poder compartir los conocimientos, y más ahora en esta crisis que nos ha llevado a poder estar aislados y también empezar a trabajar de una forma diferente y sumar incluso más a todo lo que hemos estado trabajando ahora. Vamos entonces a empezar. Estoy seguro que ahora sí está muy bien la señal. El día de ayer tuvimos problemas con la comunicación. Les pedimos nuevamente las disculpas del caso. Hoy tenemos un tema súper importante. Patologías neurodegenerativas. Las enfermedades neurodegenerativas, su nombre, como el día de ayer decíamos, es una enfermedad que siempre va en un proceso de bajada, en un proceso donde va consumiendo al paciente. Y lo que nosotros debemos buscar, nuestro objetivo principal, nuestra meta, no solamente debe ser frenar la enfermedad, sino incluso revertirla. Y eso es un papel importante y una lucha constante de parte de todos los fisioterapeutas que trabajan con enfermedades degenerativas. No solo las neurodegenerativas, también tenemos patologías degenerativas del sistema articular, tenemos patologías degenerativas también a nivel de tejidos viscerales. Entonces estamos hablando incluso también del sistema osteomuscular. Hay patologías que nosotros debemos enfrentar y tomar siempre conciencia de que no solamente es una enfermedad, sino es un enemigo que tenemos que nosotros batallar, no solamente con el paciente, sino también con la familia, sino también con el entorno que el paciente rodea, porque recibir una noticia de esta envergadura que tiene que ver con una enfermedad que te va a acompañar, como comentaba el día de ayer, te va a acompañar hasta los últimos días, es lo más probable. ¿Por qué? Porque estas enfermedades degenerativas, y más las neurodegenerativas, actualmente tienen muchos planes de tratamiento desde la farmacología, desde la medicina, desde algunas intervenciones y también desde la fisioterapia.
pero lo que buscan siempre es frenar y en el mejor de los casos nuestro trabajo siempre debe ser revertir la enfermedad y luchar contra la enfermedad. Tenemos que nosotros ya desde ya pensar en que es una enfermedad que al paciente lo va a acompañar hasta el final de sus días. Nuestro trabajo es de que ese proceso no solamente se retenga, sino podamos frenar y poder revertir eso para poder llegar y poder darle al paciente no solamente calidad de vida, sino que pueda terminar sus días siempre con honores. Nosotros siempre hemos luchado con los pacientes para poder vencer a la enfermedad. Y eso quiere decir que debemos buscar las metas y los logros siempre en relación al movimiento y en relación a lo que siente el paciente con la enfermedad. Recibir esa noticia tanto para el paciente como para la familia es algo fuerte. ¿Por qué? Porque muchos pacientes incluso no le dan el valor a la enfermedad o simplemente no la aceptan. Y eso también es algo que nosotros debemos empezar a trabajar. Otra cosa, al ser una enfermedad que acompaña hasta muchas veces al final de sus días a este paciente, nosotros debemos tener como misión el luchar junto con ellos hasta el final. Ha habido muchos casos, así como tanto el ELA como el Parkinson, que vamos a tocar estos dos temas importantes el día de hoy, que muchos pacientes pasan por varios terapeutas en todo su proceso. Muchas veces han llegado a mis manos cuando ya estaban en su tramo final, muchas veces al iniciar con el diagnóstico, y nuestro trabajo siempre es no tirar la toalla. Un fisioterapeuta debe luchar hasta el final, buscar herramientas que le puedan ayudar, buscar métodos que le puedan ayudar, contribuir con conocimientos para ayudar a revertir y a luchar contra la enfermedad. Ese es nuestro trabajo y nosotros desde el Team Therapy Carlos Rojas hemos siempre luchado hasta el final, hemos buscado siempre conseguir los logros, y como muchos pacientes que nos han acompañado que hoy no están, de acuerdo, que esta transmisión lo vamos a mandar incluso porque muchos familiares de los pacientes que hemos tenido nos han dicho que algunos de ellos no van a poder verlo, o simplemente también nos hemos comprometido en enviarles este video. Entonces a todos ellos, a todos los que ya no están, tanto los pacientes que tuvieron el diagnóstico de Parkinson y lucharon hasta el final, así también como los pacientes de ELA, desde aquí, desde esta plataforma, desde el Team Therapy Carlos Rojas y el equipo de terapia física AQP, nosotros siempre hemos luchado con ellos y les dedicamos esta jornada, esta 10ª jornada de fisioterapia y rehabilitación gratuita va dedicado a todos nuestros pacientes que lucharon junto con nosotros para poder salir adelante y poder revertir la enfermedad. Gracias a ellos nosotros hemos podido incluso desarrollar muchos planes de tratamiento y ver y contribuir qué es bueno y qué no para estos pacientes. Recuerdo mucho a todos los pacientes, no voy a mencionar nombres, pero sí el corazón que tenían, un corazón luchador, un corazón que aprendió a sonreír en medio de la dificultad, un corazón que aprendió a ser valiente y a tener fe y esperanza frente a un diagnóstico que muchas veces te quita la fe y te quita la esperanza. Entonces este programa, esta jornada, todos los que estamos aquí les dedicamos todo nuestro amor, todo nuestro cariño, y siempre vamos a seguir de pie en la lucha contra estas enfermedades degenerativas. Muchos pacientes no saben qué hacer, muchos pacientes no encuentran respuestas en internet, en los libros y también de parte de los profesionales. Entonces nuestro trabajo tiene que seguir investigar, trabajar mucho y sumar todos los conocimientos que tenemos frente a estas enfermedades. Si bien es cierto, hay mucha bibliografía, hay mucha investigación con ambas enfermedades, todas siempre van a partir, muchas de ellas, de las enfermedades degenerativas, que son causas idiopáticas, que se desconocen las causas, y eso ya al paciente lo pone en un mundo donde no hay salidas, o un mundo donde tiene un montón de caminos y no sabe cuál seguir. Debemos nosotros tratar de coger al paciente y poder empezar no en ver culpables. Siempre yo lo he mencionado con los pacientes. No busquemos culpables. Si bien es cierto, hay un daño, tenemos que conocer las estructuras, como lo hemos mencionado siempre. Tenemos que nosotros también conocer la enfermedad. El hecho de tener un diagnóstico es también buscar un culpable, pero empezar a
hundirse en ese aspecto no es positivo. Nosotros tenemos que buscar siempre junto con los pacientes en tomar la decisión de empezar a luchar contra la enfermedad y empezar a buscar los puntos débiles de cada enfermedad para poder enfrentar todos estos procesos que se vienen dando y cómo también estas enfermedades tienen su camino para poder empezar a complicar cada caso de los pacientes y poder llevarlos hasta las últimas instancias donde ya muchos de sus sistemas y sus órganos se ven afectados y el paciente deja de existir. Entonces debemos ser siempre positivos y también empezar a trabajar con ellos. Un abrazo entonces a todos los que están unidos a esta transmisión, a todos los que están unidos a esta lucha contra las enfermedades degenerativas. Desde aquí siempre van a tener nuestro apoyo y también van a contar con nosotros para muchos eventos o todo lo que quieran ustedes también desarrollar. Pueden contar con nosotros si es que tienen casos, también podemos acompañarlos en esta lucha desde nuestro trabajo, desde nuestra perspectiva y filosofía del Team Therapy. Un abrazo entonces a todos ustedes. Bien, vamos a empezar con el ELA. El ELA es una enfermedad neurodegenerativa que sus siglas nos dicen que es esclerosis lateral amiotrófica. Al nosotros encontrar estos términos, muchos pacientes incluso suena complicado, incluso uno dice suena terrorífico. ¿Por qué? Porque los pacientes, al tener un diagnóstico como el cáncer, por ejemplo, si bien es cierto, el cáncer incluso se puede llegar a tratar, curar, volver a la vida, estas enfermedades degenerativas también tienen un concepto en la población, el concepto de que ya realmente está recibiendo una sentencia, y eso debemos empezar a cambiar. La esclerosis, si bien es cierto, estamos hablando de que va a haber una destrucción de un tejido, ¿de acuerdo? De un tejido, de un sistema se va a ver afectado al nosotros hablar de esclerosis. Cuando hablamos lateral amiotrófica nos referimos de que en este sistema existen partes y segmentos de este sistema que refieren que se va a ver afectado uno de esos canales, ¿de acuerdo?, de información, junto con la atrofia y también la afectación a nivel del sistema muscular, cuando nosotros nos referimos a mio. Entonces, tenemos este concepto de que va a ser una enfermedad degenerativa, que va a afectar tanto el sistema nervioso en relación al sistema muscular y que desde allí va a empezar a dañar al paciente y que desde allí, desde ese aspecto, va a empezar a dar sus consecuencias y empeorar con sus complicaciones a cada paciente. Nosotros hemos estudiado en las patologías del sistema muscular que estos sistemas y las enfermedades atacan, ¿de acuerdo?, de una manera. Hablábamos que empieza generalmente siempre por el músculo estriado. Luego vamos al músculo liso y termina siempre luchando y también buscando ganar contra el músculo cardíaco. Es por eso que muchos pacientes tienen en la lucha siempre un paro cardiorrespiratorio, es lo que al paciente lo puede llevar a terminar este proceso. Entonces, desde ya vamos pensando en que es una enfermedad que va a llegar y va a afectar el sistema tanto nervioso como muscular. Ahora, cuando nosotros nos referimos al ELA, nos referimos a un diagnóstico que llega en un momento donde el paciente empieza a tener unos signos que empiezan a alarmarlo. Estos signos vienen relacionados no solamente a la función muscular, sino a algunas capacidades que tenemos nosotros en relación al desarrollo con la sociedad o con nuestro entorno. Primero, muchos pacientes empiezan a sentir la falta, ¿de acuerdo?, la falta de control a nivel motor. Estamos hablando de la capacidad para poder controlar movimientos rápidos. Cuando nosotros nos referimos, y eso también para todos los pacientes, cuando nos referimos a movimientos rápidos, es el término mismo lo dice. Cuando yo empiezo a hacer un movimiento rápido, cuando yo empiezo a hacer situaciones al instante, no solamente con el tema motor fino, sino también con el motor grueso, cuando yo empiezo a hacer movimientos rápidos. Y si bien es cierto, ustedes se están fijando, nosotros estamos teniendo una comunicación, está trabajando mi sistema orofacial, mi sistema
tanto muscular como articular, está actuando de una forma rápida porque estamos compartiendo, no estoy parando de hablar, estoy tratando de llegar a ustedes y siempre activando todo mi sistema orofacial para poder comunicarnos. Entonces, este sistema también se ve afectado. Los signos, como les digo, empiezan con una pérdida de esta capacidad de los movimientos rápidos. Esos movimientos rápidos que el paciente, al hacer alguna actividad como el hablar, empieza a trabarse, empieza a tener dificultad. También en el caso de utilizar los dedos, de acuerdo, en tener reacciones que necesiten ser rápidas, el paciente los empieza a perder. Y es ahí donde empieza a sentir preocupación, porque es algo que a cualquiera de nosotros no solamente nos afectaría, sino también nos causaría una preocupación y una incertidumbre en el qué está pasando con mi cuerpo, por qué ya no reacciona como antes, por qué me trabo al hablar, por qué no tengo la capacidad de poder hacer movimientos tan finos y rápidos al mismo tiempo como lo hacía antes. Y es ahí donde inicia el camino al diagnóstico. El camino al diagnóstico, los médicos hacen una serie de exámenes, empezando por una electromiografía, que es para ver la velocidad e intensidad del impulso nervioso, tanto de cómo va y cómo viene a nivel muscular, neuromuscular, de acuerdo a los impulsos neuromusculares, y de ahí también empieza a partir esa falta de velocidad, esa falta de interacción de la información. Y por ahí empieza ya a sospecharse de que hay un problema degenerativo a nivel nervioso. Y muchos pacientes, junto con los signos y síntomas que empiezan a sentir, tenemos nosotros ya sumando las sospechas de este diagnóstico de la esclerosis lateral amiotrófica. Junto con exámenes también, no solamente de sangre, muchas veces los pacientes también recurren a exámenes como la resonancia magnética para poder ver dónde o cuál es el problema también, si es que es a nivel central, si es que es a nivel periférico. Muchos pacientes también sienten dolor en el pecho o fatiga a nivel cervical, ¿de acuerdo? Recuerden que no solamente los brazos nosotros utilizamos con constante movimiento, sino también el cuello, ¿de acuerdo? La parte cervical es la que tiene gran movilidad para hacer una serie de acciones. Ustedes para coger o hacer un objeto no necesariamente no lo ven, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente no lo llegarían a coger. Lo que siempre hacemos es llevar la mirada, la visión hacia el lugar donde nosotros vamos a realizar una acción. Y es por eso que muchas veces, incluso al leer, incluso al visualizar las pantallas o al tener nosotros una interacción en cualquier área de nuestras vidas, la parte cervical es la que tiene gran movilidad. Esta movilidad es la que se empieza a perder. Esas capacidades que les estoy mencionando se empiezan a perder. Junto con los exámenes, los neurólogos muchos pacientes acuden a neurólogos, neurocirujanos, ¿de acuerdo? Incluso muchos pacientes van al área de reumatología pensando que también está relacionado a algún tema también reumatológico, pero llegan a esta conclusión de que tenemos una enfermedad que es degenerativa. Y al ser degenerativa, se cierran muchas puertas. En el tema farmacológico, empiezan a trabajar el tema más que luchar contra alguna enfermedad en específico, empiezan a ver el tema de las sustancias que le pueden ayudar a nivel hormonal, a nivel nutricional, y en relación a una cirugía también no hay muchas esperanzas porque tendría que intervenirse. No solamente, no es un grupo muscular, sino estamos hablando de todo el sistema que empieza a fallar. Ahora, si lo vamos a poner en términos más simples para todos no solamente los profesionales, sino también los estudiantes y las personas que son familiares con pacientes con estos diagnósticos, sino también para los mismos pacientes. Recuerden que nosotros aquí desde esta plataforma estamos no solamente brindando el tema académico, sino también el tema de poder relacionarnos mejor con la población y que la población entienda que fisioterapia no es solamente un masaje, que fisioterapia no es solamente un ejercicio, sino que fisioterapia es un área tan importante y tan amplia de conocimientos que nosotros debemos y nos desarrollamos en cada uno de no solamente los criterios clínicos, sino también anatómicos, funcionales, metabólicos. Y desde ahí y desde nuestra profesión tratamos de explicar y que ustedes también puedan llegar a los pacientes. Lo he dicho muchas veces, si ustedes logran
que un paciente entienda su problema, incluso va a ayudar neurofisiológicamente. ¿Qué quiere decir eso? De que sus capacidades neurológicas van a buscar encontrar, ¿de acuerdo?, la raíz del problema, o van a encontrar luchar de una forma más efectiva con la enfermedad. Porque si un paciente no entiende de qué se trata el ELA, simplemente es un diagnóstico que te va a dejar sin movimiento, no sirve de mucho. En su mente incluso está, es que me voy a quedar sin movimiento, me voy a quedar sin movimiento, me voy a quedar sin movimiento. De ahí parte. Y eso ya estamos nosotros perdiendo contra la enfermedad. Nosotros debemos buscarle siempre la batalla, debemos ganar puntos, debemos ganar siempre espacio en todo lo que se trata a las enfermedades neurodegenerativas. Si hablamos simplemente del diagnóstico, tenemos que empezar a referirnos que afecta a dos sistemas tan importantes como es el sistema nervioso como el muscular. Si bien es cierto, es degenerativa, recuerden que todas las enfermedades degenerativas podemos frenarlas y luchar contra ese freno siempre. Y también podemos incluso revertir si hacemos nosotros propuestas y también al paciente colabora. Ahora, si el paciente es consciente de lo que está sucediendo, como les digo, también lo pueden ver en neurociencia. La neurociencia y la neuroplasticidad habla mucho del ser consciente de la enfermedad. Si uno no es consciente y uno tampoco no sabe qué está sucediendo, entonces vamos a empezar a tener problemas. Y el cuerpo es tan sabio, ¿de acuerdo?, que muchas veces en muchas enfermedades posturales, en muchas enfermedades articulares, en muchas enfermedades biomecánicas, el cuerpo se adapta. ¿Por qué? Porque el cuerpo siente la consecuencia y el paciente también. Un ejemplo, podemos tener nosotros una enfermedad articular a nivel de la columna y estamos hablando de una escoliosis, una cifosis. El cuerpo se adapta. Cuando yo me voy acá, la cabeza no se queda ahí. Cuando yo tengo una curvatura en C, sino que la cabeza busca alinearse en relación al espacio y a la forma de visión, y tenemos nosotros una doble escoliosis, ¿verdad? Entonces desde ese aspecto ya el cuerpo se está adaptando porque es consciente de que nos estamos inclinando hacia un lado y el cuerpo no se queda así. El cuerpo busca revertir eso creando otro problema y otra consecuencia. Lo que nosotros debemos buscar es que los pacientes entiendan de qué tratan las enfermedades y cómo un fisioterapeuta puede contribuir con ellas desde el conocimiento. Porque si desconocemos incluso cómo explicar al paciente, vamos a tener problemas en el proceso de rehabilitación. No se trata, usted tiene un diagnóstico, haremos ejercicios para revertirlo. No se trata de eso. Se trata de primero entender de qué trata la enfermedad y cómo la enfermedad piensa, para que nosotros empecemos a luchar contra ese pensamiento de la enfermedad y empecemos a ganar la batalla. Revertir la batalla o frenar y es un logro tremendo. Siempre les he dicho a los pacientes, tenemos nosotros exámenes clínicos, tenemos pruebas clínicas, los médicos hacen exámenes como es la electromiografía, que es tan importante para poder ver la conducción a nivel del sistema de conducción nerviosa, y esto también se puede hacer una reevaluación después de unos 6 meses o también después de un año. Entonces desde ahí ya empezamos a nosotros a plantearnos de que si yo tengo un valor en esa electromiografía, tengo que buscar mantenerme en 6 meses en el mismo valor. Y qué mejor todavía si mejoramos esa conducción a nivel de los neurotransmisores. Debemos nosotros empezar a pensar así para que podamos luchar contra la enfermedad y el paciente también luche con nosotros. Ese conocimiento debe tenerlo el paciente, así como se lo estoy comunicando, los pacientes también tienen que ser conscientes de lo que está sucediendo. Y así el paciente empieza a encontrar herramientas y a luchar con nuestro trabajo también, el poder dar una batalla a estas enfermedades. Bien, ahora, el paciente va a sentir de que pierde movilidad, incluso pensando más en los movimientos amplios, en los movimientos que tienen gran dinamismo, contracciones rápidas y relajaciones rápidas también al mismo tiempo. El paciente empieza a perder esa capacidad. ¿Por qué? Porque en el músculo, ¿de acuerdo?, tenemos una placa neuromotora. Esa placa neuromotora es la que ayuda a activar, ¿de acuerdo?, todos los fascículos musculares, ¿de acuerdo?, todas las fibras musculares para poder realizar una contracción. Esa placa es la que empieza a dañarse. Ahora, se habla y nosotros hemos propuesto siempre un tratamiento en esas placas, que ya vamos a ir conversando ahora. Bien, como la fisioterapia
va a trabajar el ELA. Nosotros tenemos que entender de que el sistema nervioso se conecta con el sistema muscular gracias al sistema periférico y gracias a las terminaciones nerviosas que llegan para llevar información y para recoger información de ese músculo. Si bien es cierto, cuando tenemos este problema, tenemos un patrón, tenemos un canal de este sistema que se empieza a dañar. El axón, que es la parte de la neurona que llega con sus terminaciones nerviosas hasta el músculo, es el que se empieza a afectar. Y al verse afectado tenemos como un cortocircuito a nivel de la unión y de este canal neuromuscular. Es por eso que el paciente empieza a perder conducción nerviosa y empieza a empezar a perder la contracción muscular. Muchos pacientes tienen los síntomas y se agravan después del diagnóstico. ¿Por qué? Porque empiezan a sentir de que ya no pueden mover su cuerpo. Si uno siente que ya no puede mover su cuerpo, porque también ustedes saben que el movimiento viene desde el pensamiento, porque es así, empezamos nosotros a perder capacidades. Y los pacientes empiezan a sentir incluso no solamente la pérdida de movimiento, sino también adormecimiento, que es otro síntoma también neuromuscular. El paciente no solamente siente que ya no puede mover, sino lo siente rígido, el paciente dice lo siento duro, lo siento pesado, como si fuera incluso difícil. Es como si a un niño le diera un músculo del tamaño de un adulto y el niño tiene que buscar hacer una contracción o un pensamiento, una acción fuerte y con mucho esfuerzo para poder mover ese músculo gigante que tengo que contraer. Y no se trata de eso, sino que este proceso de conexión es el que se está dañando. Ahora, vamos a hablar algo de la fisioterapia que es súper importante. Tenemos al músculo, ¿de acuerdo? Vamos a dibujar un musculito. Tenemos sus tendones, ¿verdad? Sus tendones. Las fibras musculares. Vamos a tener aquí. El músculo, si bien es cierto, tiene una conexión, como decíamos, con los axones, ¿de acuerdo? Desde el aspecto de su neuro, que va a tener conexión con los neurotransmisores, vamos a ver de que este músculo, ¿de acuerdo? Este de acá es nuestro músculo. Muy bien. Y ahora vamos a dibujar una neurona. Nosotros sabemos que la neurona, ¿de acuerdo? El impulso nervioso viene desde un trabajo del sistema nervioso central y que es conducido gracias al sistema nervioso periférico. Entonces estos dos, estamos hablando del músculo y de una neurona, ¿de acuerdo? Tenemos una conexión, ¿verdad? A esta conexión nosotros la vamos a llamar placa neuromotora, a esta conexión de acá. Si bien es cierto, en la terminología vamos a hablar de que va a llegar a la médula espinal, se va a ir por el fascículo anterior, pero la idea es de que la orden viene desde el sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Viene hasta el sistema muscular. Tenemos esto. ¿Listo? Bien. Esta placa de acá, ¿de acuerdo? Esta placa de acá la vamos a llamar placa neuromotora. Placa neuromotora. Ya está. Esta unión, ojo, esta unión que tenemos entre el músculo
entre el músculo y el nervio, es importante para nosotros plantear el tratamiento. Y el tratamiento tiene que verse enfocado en estas uniones, porque estas uniones son las que empiezan a perder la conducción nerviosa, empiezan a perder ese intercambio de información, y el paciente empieza a no solamente a tener la pérdida de comunicación de estos dos sistemas, sino también empieza a perder la capacidad de poder contraer o tomar información de lo que está sucediendo en esta enfermedad. Lo que nosotros podemos realizar es empezar a trabajar un estímulo en estas placas neuromotoras. Ese estímulo en estas placas neuromotoras se va a realizar con la electroterapia. La electroterapia, si bien es cierto, se trabaja mucho con electrodos, pero hay un área y también hay una forma de trabajo que es con un puntero, ¿de acuerdo? El puntero lo tenemos acá, creo que está en la clínica. Bien. El puntero es como tener un lapicero, ¿de acuerdo? Un plumón, y nosotros tenemos que buscar esa placa motora. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos el músculo, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos el músculo, la placa neuromotora siempre se va a situar principalmente en la parte media de la masa muscular, ¿de acuerdo? De toda la masa muscular, se va a llevar esta placa motora. Esto que estoy pintando va a ser la unión, ¿de acuerdo? Viene el axón y se une acá. Esta unión, ¿de acuerdo? Esta unión va a hacer de que la contracción se dé en el músculo. Si bien es cierto, todas las fibras, ¿de acuerdo? Los fascículos musculares van a tener la inervación apropiada, se va a dar de esta manera. ¿De acuerdo? ¿Y esto cómo lo pueden ustedes comprobar? Cuando nosotros hablamos de esta placa. Cuando ustedes utilizan este puntero, ¿de acuerdo? Este puntero en el campo de la electroterapia, y si hablamos más de contracciones, ¿de acuerdo? Isotónicas, yo tengo que buscar la placa neuromotora en el músculo. Puedo hablar de un grupo muscular. Si me refiero, por ejemplo, al bíceps, ¿de acuerdo? Tenemos nosotros el bíceps. Yo tengo que buscar esa placa neuromotora. ¿Por qué? Porque no es lo mismo yo estar aplicando con el puntero de electroterapia una zona cerca, ¿de acuerdo? No te caigas, no te caigas. No es lo mismo yo poner el puntero en una zona cerca entre relación de la inserción entre el músculo y el tendón, ¿de acuerdo? Y eso ustedes saben que es tanto en la parte proximal o distal del músculo. Si bien es cierto, si yo pongo el puntero en estas zonas, la contracción no va a ser la misma que yo ponga en la placa neuromotora. Y así ustedes lo pueden comprobar cuando ustedes empiecen a buscar esta placa neuromotora. Y si estamos hablando del músculo del bíceps, yo tengo que buscar esa placa. No se va a encontrar, ¿de acuerdo?, en esta zona, de que va a haber contracción, de que va a haber una contracción en este músculo, la va a haber. Pero cuando ustedes encuentran la placa neuromotora, que eso se puede hacer con la electroterapia, así como también se utiliza la electromiografía para poder buscar una zona y un punto de conducción mayor o de un diagnóstico mejor, se busca también la placa neuromotora cuando hablamos de la electromiografía. Igual, de la misma manera, yo puedo utilizar el puntero de electroterapia para buscar la placa motora. ¿Por qué? Porque esa placa neuromotora se encuentra, como les decía, en la parte media, principalmente, donde hay más masa muscular, es donde llega, ¿de acuerdo?, el axón, y de ahí se distiende, se disparce, ¿de acuerdo?, en todas las fibras o fascículos musculares. Entonces, yo encuentro esa placa neuromotora, que así lo denominamos, ¿de acuerdo?, que va a ser en la parte media. Y si yo hablo de la parte media, vamos a imaginar, ¿de acuerdo?, que está aquí, de este grupo y aquí. Entonces, yo he ubicado, obviamente, buscando una contracción mayor, sin aumentar la intensidad, buscando una contracción que no produzca dolor, que no produzca
molestias al paciente, si yo pongo en otro lugar, vamos a encontrar una contracción, pero una contracción débil. Pero cuando llegamos a la placa neuromotora, la contracción es mayor. La contracción del músculo es mayor. Entonces, yo tengo que ubicar y tengo que señalar la placa neuromotora de esos grupos musculares o de ese músculo que estamos evaluando y que estamos buscando. No solamente evaluando, sino buscando para el tratamiento. Entonces, el tratamiento de placas neuromotoras en el ELA habla mucho de que existe esta conexión y esa raíz que llega el axón al músculo y de ahí se dispersa, se distiende, ¿de acuerdo? Llega a todos los fascículos musculares. Entonces, estos puntos de acá van a ser los puntos que yo debo estimular más cuando yo trabajo este problema del ELA, porque afecta mucho las placas neuromotoras. Y si yo trabajo esas placas, tengo que ver ese trabajo en dos aspectos. Uno, en revertir la enfermedad, ¿de acuerdo? Y dos, de que la enfermedad no avance. ¿Por qué? Porque el paciente, si bien es cierto, ya no tiene la misma conducción en estas zonas, lo que yo tengo que buscar es estimularlas para poder revertirlas. Y eso nosotros lo podemos hacer desde un trabajo con electroterapia y con un puntero. Ahora, ese puntero, ¿de acuerdo? Tiene que trabajarse en esa zona con mayor intensidad y con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque si yo pierdo no solamente tiempo, sino pierdo la capacidad de poder estimular placas neuromotoras y solamente pongo 2 electrodos grandes en este grupo muscular, estaría trabajando solamente una zona del cuerpo, un segmento del cuerpo y estimulando solamente ahí. Pero si yo trabajo las placas neuromotoras, estoy dándole en el punto de la enfermedad. Y esa es la idea de trabajar esta esclerosis lateral amiotrófica. Tenemos que empezar a trabajar con las placas neuromotoras. Y esas placas neuromotoras se puede evaluar y se puede tratar simplemente ubicándolas con un puntero de electroterapia. Ahora, si ustedes no tienen un puntero, ustedes quitan la unión del electrodo con el cable, con la terminal que llega del equipo de electroterapia y le pueden poner un algodón para poder empezar con esa pequeña terminal, poder ayudar al paciente en este tratamiento. Porque he buscado en muchas de las formaciones que hemos hecho, de las capacitaciones, muchos no cuentan con un puntero, ¿de acuerdo? Porque estos punteros con muchos equipos vienen y con otros no. Entonces debemos nosotros buscar la manera de poder ayudar al paciente. Si bien es cierto, hay muchos lugares donde no hay acceso a este tipo de tratamientos, siempre nosotros hemos mencionado de que debemos adaptarlo y empezar a trabajar para poder ayudar a los pacientes. Y se trata de un tratamiento de placas neuromotoras. Igual, tengo que buscar tanto en los extensores y flexores de los dedos, largos, cortos. Igual en el caso del miembro inferior, los músculos, puedo yo trabajar el cuádriceps, buscar de cada músculo, de cada grupo muscular, empezar a buscar sus placas motoras y poder empezar a estimular desde ahí y no colocar electrodos, de acuerdo, grandes que me van a hacer no solamente, como les digo, perder parte del tiempo en el tratamiento, sino que va a ser un estímulo en general, pero nosotros debemos siempre atacar la placa neuromotora. Ahora, igual con este puntero también se trabaja mucho el sistema orofacial, buscando también las placas neuromotoras de los músculos desde la parte externa y también desde la parte interna a nivel oral. Si bien es cierto, tenemos que conocer mucho de anatomía para poder realizar estos tratamientos, para poder realizar esta propuesta, tenemos nosotros también buscar siempre la forma de mantener este proceso. Ahora, nosotros con los pacientes hemos incluso tenido mejoras en el movimiento, en la capacidad funcional. Muchos pacientes, como les mencionaba al inicio, llegan siendo atendidos no solamente porque estuvieron en otra ciudad, sino porque también había otras posibilidades probablemente y tenían su atención en un lugar específico, sea una clínica, sea un hospital, sea con otro colega. Y a veces porque el colega viaja o porque un centro ya no está o porque tal vez hubo un cambio, ya no continúan con su tratamiento y buscan otra opción y en algún momento llegan a sus manos. Cuando llegan, ya llegan con capacidades que estuvieron trabajando y también te cuentan de las capacidades que antes tenían.
por ejemplo, uno de nuestros pacientes no podía llevarse el alimento a la boca. Su brazo ya no podía hacer una abducción, una rotación para poder llevar, tampoco podía hacer una supinación y pronación. Lo que buscamos fueron las placas neuromotoras de esos músculos que hacen la acción. Y empezamos a trabajar solamente en esas placas neuromotoras, bastante estimulación, ¿de acuerdo? Por cada grupo, por cada zona y estímulos directos, ¿de acuerdo? Para poder mejorar. Y los pacientes empezaron a sentir mejoras en la conducción nerviosa. Y eso es algo muy importante y que estamos nosotros buscando aportar siempre. Si bien es cierto, podemos nosotros realizar ejercicios, pero siempre es bueno estimular antes las placas neuromotoras para poder iniciar un tratamiento más efectivo y un tratamiento que pueda darnos no solamente un resultado, sino también podamos tener que el paciente pueda tener una sensación de mejoría. Y ese es un punto a nuestro favor, porque muchos pacientes ya entienden de que tienen que frenar la enfermedad o buscar que no avance tan rápido. Entonces ya están perdiendo media batalla, y es así. Nosotros no podemos tener ese pensamiento de que si no la revierto tengo que buscar frenar de que no empeore rápido. Estamos hablando de que ya nos estamos resignando y la enfermedad empieza a avanzar incluso con más gravedad y con más intensidad y con más impacto. Lo que nosotros debemos siempre plantearnos es de que la enfermedad se puede frenar y revertir. Los pacientes que tenían este problema siempre tenían también la dificultad de hablar, de poder decir muchas palabras, ¿de acuerdo? Como la R, como podemos hablar, hacer acciones en relación al trabajo de la lengua, y los pacientes perdían esa capacidad. Junto con eso, ayuda mucho el trabajar los sistemas sensoriales. Los sistemas sensoriales sabemos que tenemos, ¿de acuerdo? Estos sistemas que está en relación al sistema nervioso y está en relación en cómo nosotros vemos y nos relacionamos desde la parte interna con la parte externa. De ahí debemos partir también el trabajo en fisioterapia. Para combatir el ELA, debemos nosotros plantear siempre a los pacientes de que debemos quitar muchas veces algunos sistemas sensoriales para que el paciente pueda aumentar su capacidad a nivel neurológica. Y eso se habla mucho de neuroplasticidad. A veces inhibir algunos sistemas sensoriales ayuda a que otros puedan mejorar su capacidad. Por ejemplo, se trabaja las placas neuromotoras, se trabaja también la parte sensorial. Un ejemplo claro, les decía que este paciente no podía llevarse la comida a la boca con su cuchara, ¿de acuerdo? Ahora, se trabajó las placas neuromotoras del miembro superior, se trabajó incluso las placas neuromotoras de la parte orofacial y la parte cervical. Al tener trabajo en las placas neuromotoras ya estimulamos, estamos hablando de un trabajo entre 15 a 20 minutos en esa zona, hasta media hora, ¿de acuerdo? Después de eso venía el trabajo funcional, y el trabajo funcional se parte desde los temas sensoriales. Muchas veces se puede planificar ese camino que ayuda mucho a los pacientes que tienen problemas neurodegenerativos. Anulamos varios sistemas. En este caso anulamos el tema visual, ¿de acuerdo? El tema visual, y también anulamos incluso el tema táctil, porque cuando uno agarra el cubierto, agarra la cuchara, vamos a suponer, ¿de acuerdo? Ya está haciendo un trabajo táctil porque lo está sosteniendo. Y cuando siente que ya no lo va a sostener, empieza a tener problemas, porque es un tema sensorial, no solamente propioceptivo, sino táctil también. Entonces, al paciente le pusimos, ¿de acuerdo? Le pegamos la cuchara a la mano. Entonces el paciente no tenía que agarrarlo, simplemente tenía que saber que está ahí la cuchara, ¿de acuerdo? Y sabía que estaba ahí porque lo sentía también. Y le vendamos los ojos, le quitamos nosotros un área visual, su área visual, para que no tenga. Muchos pacientes, simplemente el hecho de que no sienten que no tienen fuerza, ven que el brazo está abajo, el brazo se aleja más y el paciente pierde la capacidad. Le vendamos los ojos. Ya no buscamos el tema propioceptivo ni táctil porque le pusimos, el paciente no tenía que sostener la cuchara, ¿de acuerdo? Podía estar con el brazo abierto, podíamos ponerle encima incluso, y el paciente tenía que buscar llevarse a la boca, utilizando sus demás sistemas sensoriales y utilizando el movimiento. Y el paciente estaba, no sé si recuerdo, creo que era un cereal, ¿de acuerdo? Con yogur, si no me equivoco. Y tomó la cuchara, estaba cargada, estaba vendado, le dijimos lleve hacia su boca.
podíamos nosotros ayudarle desde el tema auditivo, diciéndole más arriba, más a la derecha, a la izquierda, pero buscamos de que el paciente intente, busque las formas, busque llevar la cuchara a su boca sin utilizar el otro brazo, y el paciente logró comer. Y fue una emoción grande, porque no lo hacía hace mucho tiempo, tenían que llevarle la comida a la boca. Y esto habla mucho de la perspectiva neurológica, porque los pacientes con enfermedades neurodegenerativas tienen que tener un tratamiento también enfocado desde la parte neurológica. Y eso ayuda a los pacientes a no solamente sentirse bien, imagínense, no comer meses con tus propios medios, que tú no puedas llevarte la cuchara a la boca, que no puedas tú llevarte los alimentos a la boca, es una frustración tremenda para estos pacientes. Y el hecho de que, imagínense, trabajando las placas neuromotoras y también empezando a trabajar desde el tema sensorial y el trabajo de la neuroplasticidad y la neurocapacidad que tiene un paciente, logró llevarse la comida a la boca. Y esto fue una alegría tanto para nosotros como para los pacientes. Y esto no solamente ha pasado con uno, ha pasado con muchos pacientes que hemos tenido el privilegio de poder estar acompañándoles en este camino. Y desde ahí parte la perspectiva de tratamiento del Team Therapy, la filosofía que tiene el Team Therapy, las hipótesis que tiene el Team Therapy desde este aspecto, ¿de acuerdo? Si bien es cierto, la bibliografía nos dice muchas cosas y el estudio que realizamos también, nosotros tenemos que siempre plantear y buscar medidas para poder revertir la enfermedad. Y de la misma forma en la parte orofacial, se trabajan las placas neuromotoras y empezamos nosotros a tener mejor respuesta en el tema del habla, del lenguaje, y eso ayuda un montón. Ahora, en relación, por ejemplo, a la marcha, en relación a las capacidades de transiciones, en el tema postural, del movimiento, también se trabaja las placas neuromotoras y también se trabaja el tema de las transiciones, de las posiciones. Podemos trabajar solamente con la parte auditiva o podemos trabajar solamente con la parte facial. Y eso estamos hablando de poner o buscar posiciones o lugares, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Un ejemplo de la parte visual, por ejemplo. Al paciente lo ponemos frente a una ventana, puede ser, ¿de acuerdo? O frente a una cortina. Y nosotros vamos a trabajar con pequeñas aspectos visuales para que el paciente pueda ubicarse en ese punto. Pueden ustedes pegarle un punto rojo, negro, el que ustedes quieran, o pueden pegarle una figura que al paciente le agrade, pueden pegar la foto de su esposa o otras fotos, la que deseen, ¿de acuerdo? Está abierto. Y el paciente tiene que buscar llegar a ver la foto, describir. Nosotros trabajamos mucho también con el tema visual cuando poníamos nosotros una frase y el paciente tenía que decirlo. Siempre poníamos el yo sí puedo, yo sí pude. Y así el paciente llegaba, yo sí puedo, decía. Ah, ve, entonces sí puede, lo dijo, salió de su corazón, de su boca. Y de ahí parte, de que nosotros trabajemos de una forma dinámica, buscando siempre el positivismo en el paciente, ayuda mucho. Porque estos pacientes necesitan no ser sentenciados por un diagnóstico, necesitan nuestro apoyo, y nuestro apoyo está abierto para crear muchas cosas como estas, y desde ahí nosotros poníamos la parte visual, el paciente llegaba, decía yo sí puedo, decía ¿dónde hay otro? Podíamos nosotros quitarle tal vez los brazos y tenía que sacar con la cabeza o con el pie, botar para buscar a nivel visual la marca o la frase que le habíamos dejado. Y el paciente sin querer queriendo ya se agachaba, ya subía, ya levantaba el brazo muchas veces o la pierna. Entonces el trabajo neurológico es bastante amplio y desde ahí parte la iniciativa de poder luchar contra las enfermedades neurológicas, porque si bien es cierto, hay muchas cosas que se desconocen de las enfermedades neurodegenerativas, también hay muchas cosas que se desconocen de las cosas positivas de luchar contra una enfermedad. Es por eso que planteamos nosotros y buscamos siempre, y estamos actualmente también estudiando muchas áreas para poder buscar revertir y muchas veces frenar bien esta enfermedad y el paciente no solamente tenga una calidad de vida, sino que, como yo les digo, luchemos y tengamos muchos pacientes lo decían, ¿no? Yo quiero tener una muerte digna, yo no quiero terminar y que la enfermedad me llegue a derrumbar de pocos, que te vaya destruyendo de a pocos, que te vaya rompiendo de a pocos, no. Lo que nosotros debemos buscar es que ese paciente quede entero y que puedan él decir en algún momento, no me ganaste,
yo pude contra ti, yo pude luchar contra ti, logré incluso revertirte en algún momento. Y quizás estuve a punto de ganarte, pero son cosas que pasan y es por eso que nosotros estamos aquí. Por ellos que lucharon hasta el final, por ellos que lucharon y dieron hasta su último aliento en esta lucha y que nos enseñaron a nosotros los fisioterapeutas a seguir y aprender más. Gracias a ellos estamos aquí, gracias a ellos estamos compartiendo estas charlas gratuitas, porque muchas de las enseñanzas que nos dejaron estos pacientes están hoy aquí, en esta jornada. Bendiciones para ellos, para sus familias que aún nos escuchan, nos escriben, nos ven, incluso colaboran con nosotros en muchas actividades que hacemos. Estamos agradecidos, así como de otras enfermedades que hemos nosotros estado trabajando y estudiando mucho, y actualmente también venimos haciendo lo mismo. Les damos siempre las gracias. Bien, antes de pasar al Parkinson, quiero comentarles de que no debemos nosotros siempre enfocarnos en el diagnóstico, debemos enfocarnos en las soluciones. Y para las soluciones siempre vamos a encontrar salidas. El cerebro es un mundo que aún no tiene todas las respuestas, que aún no tiene todos los caminos. Y ahí nosotros debemos entrar como fisioterapeutas a buscar siempre, buscar nosotros alternativas, y con los conocimientos que sabemos, con las técnicas, métodos que existen, ayudar a los pacientes de una forma efectiva, de una forma progresiva, para poder ser dignos, como muchos pacientes decían, de haber luchado juntos. Y eso es algo que a nosotros nos toca el corazón, nos llena de orgullo también, y nos deja seguir, nos deja con las ganas de seguir trabajando. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver otro tema. Vamos a ver el tema del Parkinson. No, les voy comentando. Al final voy a ver sus preguntas. Pueden ir mandándolas, sus preguntas, ¿de acuerdo? Que tengan en relación a estos temas. Pueden ya mandarlas, sus preguntas, y vamos a conversar antes de terminar la transmisión para que no se queden con las dudas, para que no tengan algunas inquietudes ahí dispersas, ¿de acuerdo? Si tienen aportes o tienen alguna sugerencia o tienen preguntas, pueden ir escribiéndolas. Yo las voy a revisar antes de terminar la transmisión. Escríbanos lo que están ahorita sintiendo, los que están pensando, porque yo estoy seguro de que el luchar contra enfermedades neurológicas hay que ser valientes, y hay que incluso nosotros prestar no solamente nuestro servicio, sino nuestro corazón y nuestras fuerzas a estos pacientes. Y eso es lo que necesitan los pacientes con enfermedades neurodegenerativas. Necesitan fisioterapeutas valientes, fuertes, con un corazón grande, y que puedan acompañarlos y sean dignos de acompañarlos en esta lucha constante, diaria, contra estas enfermedades. Entonces empecemos a tomar conciencia, y pueden mandarnos sus dudas, sugerencias o lo que están sintiendo. Si se sienten también orgullosos de ser fisioterapeutas, si han tenido la oportunidad de acompañar en este tipo de procesos a pacientes, se los voy a agradecer de que podamos compartir en este momento esas sensaciones, esas emociones, porque estamos para eso aquí, para poder enseñar a los que vienen estudiando que tenemos un mundo grande con el cual tenemos que trabajar un montón y también estudiar un montón. Muy bien, antes de pasar a este tema, les recuerdo, quiero que se unan al grupo de libros gratis Carlos Rojas, donde vamos a estar subiendo la información académica de cada una de las jornadas que venimos trabajando. Entonces, si ustedes quieren saber más de ELA, que anatómicamente dónde pasa el daño, fisiológicamente qué es lo que sucede, la información que nosotros vemos que es útil del internet, de los libros, la vamos a subir al grupo de libros gratis Carlos Rojas, que pueden escribirlo en el Facebook, libros gratis Carlos Rojas. Les va a salir un grupo, únanse. Hasta donde tengo no piden requisitos, así que se pueden unir de forma abierta. Vamos a ver todos los que se están uniendo, vamos a subir ahí la información. Me cuentan de que iban a subir 2 libros, pero pesan demasiado. No sé cómo vamos a resolver eso. Hay libros que, por ejemplo, teníamos el de fisiología articular, no sé qué libros más de la jornada pasada, que no lo pudieron subir porque pesa, creo que acepta hasta 100 MB nomás.
Vamos a conversar eso, vamos a darles las noticias por ahí también para los que quieran ampliar su conocimiento, los que están estudiando, si ustedes quieren saber un poco más y se quedan con la inquietud de muchas ganas de ver ampliar estos temas, vamos a tener ese grupo porque en la página no podemos subir libros, hasta donde tenemos de conocimiento, no podemos subir libros. Entonces vamos a subirlo en este grupo que hemos creado. Vamos a volver a dejar el link en la página. Colóquenlo, lo van a colocar en la página de Terapia Física AQP para que puedan ingresar y descargar la información. Únanse de forma abierta, compartan también ese grupo para que podamos crecer y va a estar la información de las jornadas que vamos a estar desarrollando acá para que puedan complementar con eso la información que nosotros les estamos dando y ese pequeño granito de arena que estamos aportando a sus conocimientos. Bien, tenemos el tema del Parkinson. El tema del Parkinson. Esta enfermedad es una enfermedad, vamos a decirla, contraria, ¿de acuerdo? Opuesta a la de la esclerosis lateral amiotrófica. ¿En qué sentido? En que esta enfermedad también afecta el sistema neuromuscular, esta relación que tiene el sistema nervioso con el músculo, y se relaciona mucho con la falta de producción y también el daño a nivel de la unión, ¿de acuerdo? Y de la relación de la información que pasa en el sistema tanto nervioso en relación al sistema muscular y también de la sustancia de la dopamina. Cuando nosotros hablamos del Parkinson, hablamos también de la dopamina. Si bien es cierto, hay un tema ahí neuroquímico en estas enfermedades, nuestro trabajo es el tema del movimiento, nuestro trabajo es el tema de poder devolverle vida a ese paciente que está siendo atormentado por algo que se llama movimientos clónicos, por algo que se llama movimientos involuntarios o movimientos constantes o movimientos que el paciente no tiene una relación directa y que el paciente no sabe cómo parar. Los síntomas también, los signos que el paciente o síntomas que pueda sentir antes de este diagnóstico están en relación también a la función. Sabemos que el Parkinson, si bien es cierto, los pacientes que ya están diagnosticados pierden la capacidad de poder mantener estables o quietas un determinado tiempo sus generalmente las zonas musculares que tienen más actividad. ¿Cuáles son las zonas musculares que tienen más actividad? Tenemos las manos, los pies, la parte cervical. Ya lo dijimos en el tema anterior. En el ELA mostraba también ahí la dificultad. En este caso, de forma contraria, también ataca ahí. ¿Y por qué? Recuerden que las enfermedades neurodegenerativas tienen un pensamiento que nosotros hemos descubierto. Este pensamiento de atacar las zonas que más utilizas. Y es ahí donde empieza a dañar. Es por eso que nosotros, como lo decíamos, hablamos mucho, ¿de acuerdo? Tenemos un tema orofacial activo, siempre, no solamente para respirar, sino para comunicarnos. Y el tema del lenguaje corporal se lleva con las manos. Y también las actividades, acciones que vienen hacia nosotros y que nosotros brindamos, como es la terapia incluso, está en relación también a los movimientos manuales. Los pies nos sirven para desplazarnos, también lo utilizamos un montón, incluso estando ahorita en la posición que estamos en movimiento. Ya puse mis pies en una posición, ya los puse en otro, ustedes tal vez están echados, sentados, parados, como se encuentren, también están en movimiento. Desde ahí debemos partir, desde la perspectiva de que estas enfermedades atacan, ¿de acuerdo? Y buscan esa afección primero y de ahí van avanzando. Y si uno se pregunta por qué, podemos plantear dos cosas. Son los músculos más pequeños o más delgados, ¿de acuerdo? O más finos, vamos por llamarlo así, que se ven afectados. Si nosotros sacamos uno de los extensores de los dedos, si nosotros sacamos un músculo de los flexores, o a un fascículo de los pronadores o supinadores, vamos a encontrar que son músculos delgados, pequeños, solos. En grupo ya forman todo un tejido, una masa muscular, ¿verdad? En grupo. Pero si nosotros agarramos solo uno,
podemos ver que es delgado, que es frágil, vamos a decirlo así, en el sentido de que la enfermedad lo ve y dice, vamos a atacar a los pequeñitos, a los más pequeños los empezamos a destruir y de ahí vamos por los grandes. Y es así. Ambas enfermedades hacen lo mismo. Y en el tema del Parkinson también. Es por eso que los pacientes, si ustedes se fijan, si no hay movimientos humanos es en su cabeza. O están con los músculos pequeños, porque la parte cervical tiene una cantidad de músculos, ¿de acuerdo? Los paracostales, los que están en relación a la columna vertebral, los que están uniendo la parte de la cintura escapular con el cráneo, todos los que están también ubicados en la parte de la parte cervical. Estamos frente a músculos pequeños, delgados, que están viéndose afectados. Y desde ahí parte el tratamiento también. Recuerden siempre conocer cómo la enfermedad empieza a desarrollarse, cómo piensa la enfermedad, para que nosotros también tengamos un punto a nuestro favor y podamos empezar a luchar desde ahí. Sabemos que empieza así. Entonces el paciente pierde la capacidad de mantener quieta, ¿de acuerdo? Un grupo muscular, una zona muscular, y después empieza incluso a partirse en grupos musculares más grandes, que ya son movimientos incluso más amplios y el paciente no logra controlar. Ahora, va pasando este proceso, el paciente va igual al médico, a los especialistas, le hacen los exámenes también que conocemos, como la electromiografía, pensando también en otros diagnósticos, le hacen también pruebas bioquímicas, le hacen el tema de la evaluación de sangre, ¿de acuerdo? Pero también está el tema clínico y los signos que muestra el paciente en relación a su función. Y es ahí donde se desarrolla este diagnóstico, y a los pacientes, la sociedad incluso ya tiene un conocimiento del Parkinson. Cuando ustedes hablan con cualquier profesional o con cualquier persona que en algún momento ha tenido experiencia, no solamente en la rehabilitación, sino en cualquier área de su vida, vamos a entender de que el Parkinson ya se les viene a la mente un paciente que va a estar con sus movimientos constantes y sin poder controlarlos. La fisioterapia entonces, en el Parkinson debemos nosotros empezar a trabajar desde un aspecto también, desde la enfermedad, cómo piensa, y también como herramienta. El día de hoy, de acuerdo, en esta jornada estamos hablando de los temas sensoriales. El tema sensorial ayuda mucho. Cuando hablamos de tema sensorial, no nos referimos simplemente a ver a cada sistema cómo interactúa o cómo nos da información, sino cuando hablamos de tema sensorial nos referimos a que este sistema, o los sistemas, perdón, sensoriales, pueden ayudarnos a ingresar al cerebro, pueden ayudarnos a darnos información del cerebro o a llevar información, y también nos da una capacidad de poder incluso pensar y actuar de una forma distinta. Los pacientes que tienen Parkinson, así como los pacientes con ELA, ven el problema, viven y conviven y sienten el problema. Desde ahí parte entonces el hecho de que nosotros podemos incluso quitar también algunas áreas sensoriales para poder con los pacientes luchar contra la enfermedad. Ahora, si hablamos de ir en contra de la enfermedad o de retener la enfermedad, estamos hablando de movimientos que son involuntarios cuando el paciente está en reposo. Es decir, si todos en este momento dejamos nuestro brazo quieto aquí, un paciente con Parkinson, ojo, no va a poder permanecer en esa misma postura, en esa misma posición. Probablemente empiece deja el brazo ahí y va a empezar a moverlo involuntariamente. Él siente y él quiere que esté quieto, pero mientras más siente y quiere que esté quieto, el paciente no puede controlarlo. Ahora, nosotros tenemos que trabajar el tema de relajar y dejar de contraer. Cuando uno relaja y deja de contraer, por ejemplo, en alguna acción que hacemos cotidianamente, al dormir, si bien es cierto, uno cae en la cama, se pone en la posición que desea y deja de mover su cuerpo para poder entrar en el sueño, ¿no? Los niños generalmente se mueven a un lado, se mueven para conseguir dormir, pero un adulto generalmente
busca una posición, obviamente durante la noche nos movemos, ¿de acuerdo? Pero si bien es cierto, buscamos una posición. Ahora, los pacientes con Parkinson debemos empezar a trabajar en el aspecto de primero sentir y pensar con el movimiento. El dejar quieto mi brazo es algo involuntario, ¿verdad? Yo pongo el brazo acá y lo dejo quieto. No tengo que estar pensando en que esté quieto. El paciente con Parkinson, mientras más piensa en mantenerlo quieto, más el brazo se mueve, más la afección avanza, más este síntoma, este signo se empieza a crecer, a acrecentar, ¿de acuerdo? Ahora, si nosotros quitamos el tema sensorial, por ejemplo el tema visual, ¿de acuerdo? O el tema auditivo, el paciente y el sistema nervioso tienen una forma de actuar. Hay una forma que nosotros trabajamos quitando el tema sensorial, que es, por ejemplo, el utilizar a la vista como una herramienta por poder ingresar al cerebro. ¿De acuerdo? Nosotros también podemos vendar al paciente con Parkinson y poner el brazo apoyado frente a una superficie, podría ser, ¿de acuerdo? A una superficie, y mantenerlo quieto, ¿de acuerdo? Obviamente el paciente va a estar probablemente moviendo. Ahora, cuando el paciente no ve, siente gracias al tema propioceptivo, probablemente articular, ¿de acuerdo? Ahora, el paciente si empieza a dejar esa conciencia corporal de tratar de tenerlo quieto, empieza también a trabajar con la neuroplasticidad, también empieza a trabajar con la neurociencia. Ahora, si el paciente tiene una información, como por ejemplo un cascabel o algo que produzca un sonido constante, ¿de acuerdo? A ver si hay algo por acá. Algo que produzca un sonido constante, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que sea algo que cuelgue, ¿de acuerdo? Y que produzca un sonido constante. Si nosotros al paciente le decimos de que cuando para ese sonido es porque no hay movimiento, el paciente empieza a sentir de que está controlando la enfermedad. Y esa es la idea, primero empezar a trabajar y buscar que el paciente controle la enfermedad. Nosotros hemos tenido el sonido porque el paciente estaba moviendo y nosotros hemos apartado ese sonido de la información que recibía el paciente. Al no tener esa información, el paciente se quedaba pensando, creo que ya no estoy moviendo. ¿Será cierto eso? Porque no lo veía, probablemente lo sentía. Pero al no sentir el sonido, el paciente empezaba a decir, probablemente no estoy moviendo, y sea cierto. Y los pacientes, muchos al tener esta experiencia, han conseguido controlar sus movimientos, pero no desde una forma consciente, vamos a decirlo así, sino de una forma inconsciente, y esa forma inconsciente llega desde los otros sistemas, ¿de acuerdo? Es como cuando te clavan una aguja. Si yo les clavara una aguja de forma repentina por detrás, a su brazo, a su mano, ustedes no piensan, actúan, ¿verdad? Y esa actuación no es algo voluntario. Uno no dice, me ha clavado, tengo que deslizar hacia adelante para que no me siga clavando la aguja. Muchos retiran o muchos empujan incluso, pueden irse en contra. Entonces estamos viendo de que los movimientos y la forma de actuar, de los reflejos, ¿de acuerdo? De los movimientos voluntarios e involuntarios, siempre van a estar expuestos a una información que llegue, sea falsa o sea verdadera. Desde ahí partimos muchas veces de trabajar en contra del Parkinson. Ahora, si vemos, por ejemplo, el trabajo en el tema sensorial, también estamos viendo que el sistema propioceptivo es el que capta los movimientos, ¿verdad? Ahora, los pacientes deben entender de que nosotros podemos lograr una interacción juntos. ¿Eso qué quiere decir? El paciente y el terapeuta pueden sostener una vara, pueden sostener ambos, ¿de acuerdo? Una varilla para poder guiar el movimiento. Los ejercicios, porque hay bibliografía que habla de ejercicios generalmente que el paciente debe hacerlos en el Parkinson, ¿verdad? Hay ejercicios de los hombros, hay ejercicios de los brazos, hay ejercicios de la columna, de la parte cervical, para que el paciente sea consciente, no pierda sus capacidades motrices.
Pero nosotros debemos ir más allá, debemos ir a movimientos que necesiten un esfuerzo, no solamente neurológico, sino también un esfuerzo que esté en relación a la acción y en relación a la meta que quiero lograr. ¿Qué quiere decir eso? Suponiendo de que yo soy el que no va a dejar trazar una línea, por ejemplo, o un círculo, ¿de acuerdo? Yo tengo que dibujar el círculo y el paciente tiene que buscar de que no lo haga o de que lo logre. ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo que lograrlo, yo voy a dibujar cualquier cosa, pero el paciente tiene que ayudar a que yo logre ese movimiento. Entonces el paciente no está trabajando como paciente, sino está trabajando con un objetivo y buscando ayudar a algún movimiento que él incluso no está realizando, sino yo. De la misma manera, yo quiero que no me deje dibujar un círculo perfecto. Y el paciente va a ser el que me va a mover o me va a buscar que yo no haga eso. Y eso se divierten un montón los pacientes porque no solamente podemos trabajar con un ejemplo del movimiento, sino podemos trabajar incluso desde la perspectiva de que yo puedo moverme, bailar, desplazarme con todo mi cuerpo. Y los pacientes hemos trabajado un montón con las varillas, con las pelotas o con las ligas. El tema de ligas es tan amplio que nosotros hemos apartado toda esta forma de tratar, toda esta perspectiva de tratar con las ligas que llamamos LTP, que vamos a ir hablando de eso en estas semanas. Y yo estoy seguro que les va a gustar. Hay muchos grupos y muchos equipos del Team Therapy en varios países, ¿de acuerdo?, que han trabajado el LTP. Y el LTP es un tema amplio, ¿de acuerdo? No sé si han visto, en algún momento han escuchado de parte del Team Therapy Carlos Rojas, el LTP. Entonces, con las ligas trabajar es un montón y a los pacientes con Parkinson ayuda un montón. Yo puedo utilizar mi cuerpo, el hecho de que el paciente con Parkinson intente pararte a ti, ayuda un montón. El que intente que no te vayas, ¿de acuerdo? O que no hagas una acción, ¿de acuerdo?, ayuda un montón. Y eso no solamente con los brazos, sino con las piernas, con acciones cervicales, con acciones de búsqueda, con acciones de captura y una serie de acciones físicas que al paciente se olvida de que tiene que ser consciente o buscar también conciencia de parar el movimiento que es involuntario. Desde ahí empecemos nosotros a trabajar, veamos a los pacientes como soluciones, porque el paciente tiene que ser la solución. El fisioterapeuta en una enfermedad neurodegenerativa no es la solución, ojo, ¿eh? Todos lo que hemos estado hablando ahora, y si ustedes analizan, porque pueden volver a ver este video, lo vamos a subir en la plataforma, va a estar ahí. Ustedes analizan lo que yo les comentaba, es de que podemos utilizar, si bien es cierto, la electroterapia, también podemos utilizar la parte de los sistemas sensoriales, podemos utilizar al paciente para que haga acciones. El paciente es el que está haciendo la solución para estos problemas. Así como el paciente de la nada o incluso sin razón alguna, por un tema genético, por un tema bioquímico, por un tema metabólico, por un tema degenerativo, empezó a dañarse, también puede revertir o frenar la enfermedad. Y eso es algo interesante y algo que de verdad sucede. Es por eso que a los pacientes tenemos que hacerlos pensar y hacer entender que la solución no es el fisioterapeuta, la solución es el paciente. Desde ahí empecemos a trabajar, empecemos a darle el valor también, no solo a la fisioterapia, sino también darle el valor a los pacientes en esta lucha. Les vuelvo a repetir para terminar este tema de patologías neurodegenerativas. Los pacientes, al recibir este diagnóstico y al averiguar en internet, al averiguar en libros, al conversar con profesionales, se dan la sorpresa de que es una enfermedad que te va a acompañar hasta los últimos días de tu vida. Tienes que buscar convivir, tienes que buscar luchar, tienes que buscar frenar la enfermedad, y para eso están ellos. Ellos nos enseñan a nosotros y nosotros tenemos que ser una herramienta especial para cada uno de ellos, y el fisioterapeuta tiene que tener el deber, el honor y la lucha constante de acompañar a estos pacientes, no solo para que tengan calidad de vida, lo vuelvo a repetir, sino que tengan una vida digna, tengan calidad humana y tengan realmente la satisfacción de que lograron hacer más que la enfermedad.
¿De acuerdo? Entonces grabémonos eso, empecemos por ahí y empecemos a crecer como profesionales, como grupo de fisioterapeutas unidos. Debemos nosotros compartir conocimientos y estoy agradecido que estén ustedes ahí conectados todos los días y esperando siempre, no solamente con las ansias de querer aprender algo más, sino también siempre buscando ampliar sus conocimientos y tener la mente abierta para poder empezar a seguir investigando, a seguir preparándonos y a seguir creciendo juntos, ¿de acuerdo? Un abrazo a todos ustedes, de verdad, nosotros los queremos mucho y estamos agradecidos de que estén todos los días del otro lado, ¿de acuerdo? Vamos entonces a ver algunas preguntas antes de terminar. A ver. Se deprimen, pacientes se deprime si no colabora, posturas viciosas. Muy bien, muy didáctico. Estimular los puntos, placa motora con electro, interesante. Muy bien, somos creativos. Yo puedo, ¿cuál sería la intensidad? ¿Y qué tipo de corriente para utilizar a los pacientes? Interesante, vamos a contestarlo. ¿Cómo ayudamos? Mañana habrá jornada. El día de mañana tenemos una nueva jornada. El tema lo vamos a publicar terminando esta transmisión en vivo. Inviten, ¿de acuerdo? Inviten a colegas, inviten a pacientes. Ya tenemos muchos pacientes que nos han escrito, que los temas están muy interesantes, quieren incluso también conocer más para apoyar a sus amigos, porque recuerden que un paciente con una enfermedad neurodegenerativa, en el consultorio del doctor neurólogo se encuentran. ¿Usted de qué sufre? Parkinson. ¿Usted de qué sufre? ELA, tengo tal enfermedad. ¿Y qué estás haciendo? ¿Y qué escuchaste? ¿Qué leíste? Y desde ahí están empezando ellos a trabajar y decir, no, escuché a los fisioterapeutas hablar, escuché a este grupo de fisioterapeutas que nos están dando todo el valor y la fuerza y que nosotros podemos darle golpes a la enfermedad y eso los alegra mucho. Entonces empecemos a compartir, empecemos a llegar no solamente a más profesionales, sino también a las personas que necesitan saber de fisioterapia, saber cómo nosotros pensamos y actuamos y cómo los queremos a cada uno de ellos y que vamos a estar siempre para luchar contra sus enfermedades, ¿de acuerdo? A ver, seguimos. Así es, no dejarnos vencer, muy bien, excelente tema, felicitaciones. Entonces, vamos a ver, vamos a responder. Bien, si bien es cierto, el tema de las placas neuromotoras, nosotros tenemos todo un protocolo, tenemos todo un trabajo para realizar. Empecemos nosotros, y eso les recomiendo, empecemos a trabajar con contracciones isotónicas, ¿de acuerdo? Contracciones isotónicas, los parámetros para contracciones isotónicas, y empecemos a buscar y analizar el tema de la placa motora. Como les vuelvo a repetir, las placas, ¿de acuerdo? Las placas se encuentran en el vientre muscular, en la parte de la masa muscular más voluminosa. Ahí llega el axón para poder desplazarse a todos los fascículos del sistema muscular. Entonces, cuando ustedes lleguen a la placa, la contracción será más fuerte, el volumen de la contracción será mayor. ¿De acuerdo? No empiecen a cambiar la intensidad, no aumenten la intensidad, ¿de acuerdo? Ni cambiar las frecuencias. Tenemos que trabajar en un solo parámetro para nosotros encontrar la diferencia. ¿Y qué mejor forma si es las contracciones isotónicas, donde aumenta el tono? Entonces, veamos bien, empecemos. Ahora, ¿cómo trabajamos el tema de las placas motoras? Me estaban comentando por ahí. Las placas motoras, nosotros las ubicamos en los pacientes, así como yo ubiqué mis placas neuromotoras del bíceps. Acá tengo mis placas del bíceps, las dejamos marcadas. Generalmente los trabajos son diarios y en algunos casos por tema de tiempo, económicos o algunos problemas externos, el paciente trabaja de forma interdiaria y nosotros dejamos marcado. Ese es el único aspecto que se tiene que trabajar siempre con estos pacientes. Trabajar el tema de las placas neuromotoras y tenemos que ubicarlas. Una vez ubicarlas, ustedes pueden marcarla. Con la autorización de los pacientes les ha parecido súper divertido y ameno trabajar las placas neuromotoras. Las hemos marcado, utilicen el color que quieran, los pacientes cambian de color cada semana, eso es algo importante, también interactúan con este tratamiento. Empecemos nosotros a apoyarlos, empecemos nosotros a trabajar, empecemos a evaluar las placas neuromotoras, ubiquen en su mismo cuerpo, ustedes mismos, empiecen a buscarla, van a ver que la contracción es mayor, márquenlo. ¿De acuerdo? Y ustedes donde pongan, no va a ser igual que en la zona donde han puesto, donde han colocado
el puntero de electroterapia y van a ver que la contracción es mayor. Entonces empecemos a actuar y ayudar a los pacientes desde ese aspecto. Tenemos que trabajar un montón las placas neuromotoras, tenemos que trabajar la conciencia neuromuscular o el trabajo neuromotor, igual en el tema de los pacientes con Parkinson. Los temas de Parkinson tenemos que ayudarles a controlar esos movimientos y actuar un montón con su cuerpo, así como los niños. Los niños se empujan, se jalan, no dejan hacer cosas, en el caso de acciones que realicen entre ellos cuando juegan. Los pacientes con Parkinson también. Si bien es cierto, son mayores, pero el hecho de que sean adultos mayores, de que ya tengan una edad avanzada, no deja de que no puedan ser niños, de que no puedan usar su cuerpo con las manos, con la cabeza, con el tronco, desplazarse en la colchoneta. La idea es que ellos tengan acciones y en ese proceso incluso se olvidan de que lo dejaron su brazo en un momento sin mover y que no tuvo los movimientos que a ellos no les agrada. Entonces empecemos a darle golpes nosotros a las enfermedades como los pacientes nos han comentado. Tenemos esas experiencias tan grandes. El día de hoy ha sido una jornada dedicada para ellos. Vamos a estar nosotros siempre con la lucha, vamos a estar siempre trabajando por ellos y por ustedes, que también estamos seguros de que son y van a seguir siendo grandes profesionales, y espero a los que están estudiando que compartan esto en sus páginas de sus grupos de amigos de fisioterapia, de las carreras de fisioterapia donde se encuentren, y podamos día a día contribuir con sus conocimientos. Vamos a seguir creciendo, estamos seguros, seguimos creciendo, aumentando cada día de personas que se vienen sumando a esta comunidad, y vamos a seguir trabajando con ustedes. A veces hay problemas, estamos seguros, como en todo lugar, a veces tropezamos. El día de ayer tuvimos un tropiezo con la red, pero no nos vamos a rendir. Tenemos un pequeño retraso de 2 temas, vamos a seguir en ese trabajo, estamos comunicándonos con grupos de pacientes, no solamente de problemas neurológicos, también de traumatológicos, deportivos, en el tema estético. Tenemos nosotros muchas áreas, así que tenemos que seguir trabajando, contribuyendo a esos conocimientos. El día de mañana tenemos un tema muy importante, no se los voy a decir todavía, lo vamos a publicar en unos minutos, ¿de acuerdo? Nos vamos despidiendo entonces. Nos vamos despidiendo el día de hoy. Bien, un abrazo a todos. A ver, vamos a mandar saludos antes de despedirnos. Vamos a mandar saludos antes de despedirnos. Ahí está. Muy bien. Saludos para Katy Burgos, un abrazo. Milagros, Inga de la Cruz, Marta, Liliana, Nelcy, Rosa, gracias por estar en esta transmisión. Henry, Kelly, Andrea, Diana, Evelyn, muy bien, un abrazo a todos, un abrazo fuerte. Estamos nosotros agradecidos siempre de contar con todos ustedes para estas jornadas. Estamos siempre nosotros dispuestos a crecer junto con todos ustedes. Vamos nosotros a seguir trabajando y proponiendo temas interesantes para poder llegar y ser cada día más grandes, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos despidiendo. Un abrazo a todos. El día de mañana tenemos un tema súper importante. Vamos a publicarlo en minutos. Nos damos entonces un hasta luego nada más. Descansen. Vamos a publicar en unos minutos. ¿De acuerdo? Vamos a publicar en unos minutos el tema del día de mañana. Los queremos un montón, estamos trabajando para ustedes, les damos las gracias nuevamente. Mañana los esperamos, 8 de la noche, no se olviden, inviten a sus colegas, amigos, pacientes, estamos nosotros trabajando cada día para ustedes. Bendiciones para sus hogares, que no falte siempre la paz, la armonía, los buenos consejos que vengan siempre, estamos nosotros abiertos, así como nosotros para ustedes. Bendiciones para todos, descansen, mañana les espero un gran día. Bendiciones.